Nadie prestó atención cuando entró al restaurante. Era solo una niña, tal vez de unos 13 años, con una mochila colgada y la mirada baja. Caminaba tras su madre, que llevaba un delantal manchado y pasos cansados. Algunos clientes voltearon apenas, molestos porque alguien había traído a una menor al turno de la noche. Pero nadie dijo nada. Era viernes. El restaurante estaba lleno. Ejecutivos, familias, parejas, todos exigiendo comida, rapidez, perfección. Y entre ellos, la mesera más antigua del lugar, Carmen. Con más de 20 años sirviendo mesas, su rostro era una mezcla de agotamiento y dignidad. Esa noche, su hija la acompañaba porque no tenía con quién dejarla. Y porque, en secreto, quería ayudar. Siéntate allá en la esquina. No molestes. Si me ves muy ocupada, tráeme agua. Pero no hables con nadie. Le dijo Carmen mientras dejaba un pedido en la cocina. La niña, de nombre Lucía, obedeció. Se sentó en silencio. Observó. Escuchó. Tomó un libro que llevaba en la mochila, pero no lo abrió. Prefería mirar. Pasaron las horas. El restaurante seguía lleno. La tensión en la cocina subía. Y en una de las mesas del fondo, un grupo de hombres de traje discutía en voz alta. Uno de ellos levantó la voz. Este país se está cayendo por culpa de la ignorancia. Por eso tenemos que exigir más educación. Empezando por los padres que no saben ni dividir y traen hijos al mundo. Todos rieron. Carmen pasaba justo en ese momento. ¿Y usted, señora, sabe lo que es una derivada? Le preguntó uno, burlón. Carmen no respondió. Solo apretó los labios y siguió caminando. Pero Lucía escuchó. Se levantó. Caminó hacia la mesa, con pasos lentos, inseguros. Carmen, desde lejos, la vio y negó con la cabeza. Pero Lucía ya estaba ahí. Disculpe, dijo con voz suave, usted preguntó qué es una derivada. Es la forma en la que medimos el cambio. ¿Cómo cuánto cambia una función cuando cambia su entrada? Es la pendiente de una curva en un punto. Es lo que pasa cuando algo se transforma. Los hombres quedaron en silencio. Uno soltó una risa nerviosa. ¿Y tú cómo sabes eso? Lucía tragó saliva. Me gusta leer y resolver problemas. Mi mamá me trae libros cuando puede. Uno de los hombres la miró de arriba a abajo. ¿Y podrías resolver uno ahora? Sí. Sacó su cuaderno. Lo abrió en una hoja limpia. El hombre le dictó un ejercicio. De cálculo. Nivel universitario. Pensó que la intimidaría. Lucía lo escribió. Pensó. Respiró. Y comenzó a resolverlo. Usó reglas de derivación compuesta. Identificó una función implícita. Aplicó el teorema del valor medio. Escribía sin titubear. Con claridad. Con firmeza. Cuando terminó, entregó la hoja. Uno de los comensales, ingeniero, lo revisó. Su cara cambió. Luego levantó la vista. Esto es correcto. Silencio. Toda la mesa quedó callada. Y Lucía solo dijo, mi mamá no sabe derivadas. Pero me enseñó a no quedarme callada cuando algo me importa. Y se fue. Ese momento cambió el destino de todos los que estaban ahí. Pero lo que vino después fue aún más grande. Esa noche terminó sin más incidentes. Carmen no regañó a Lucía, pero tampoco le habló mucho. Estaba nerviosa, cansada, y aunque sentía orgullo, también sentía miedo. Miedo de que, por culpa de su hija, la despidieran. De que aquellos hombres poderosos usaran su autoridad para cerrarle puertas. Pero nada de eso ocurrió. A la mañana siguiente, alguien llamó a la casa. Carmen contestó con voz aún dormida. Era uno de los hombres de la noche anterior. No habló de quejas. Habló de una invitación. Queremos que su hija asista a un evento educativo este fin de semana. No tiene que pagar nada. Es una feria de talentos. Solo tiene que presentarse y ser ella misma. Carmen dudó, pero Lucía dijo que sí, sin pensarlo. El evento fue en un centro cultural de la ciudad. Cuando llegaron, Lucía vio niños con uniformes de escuelas privadas, laptops brillantes, tablets, pizarras digitales. Ella solo tenía su cuaderno, lápices y una calculadora de segunda mano. Pero tenía también otra cosa, una mente en calma y un hambre de conocimiento que no se podía medir. La primera prueba fue lógica matemática. Lucía terminó antes que todos. La segunda, resolución de problemas con razonamiento abstracto. Acertó a todos. La tercera, creatividad aplicada. Le dieron un problema de recursos y distribución.
Su propuesta incluyó variables de empatía, equidad y sostenibilidad. Los jueces quedaron atónitos. ¿Dónde estudias? Le preguntó una de las organizadoras. En la secundaria técnica 47. Pero aprendo más en casa. Mi mamá me deja libros. Y cuando no entiende algo, buscamos juntas. La respuesta fue tan simple, tan honesta, que desarmó a todos. Al finalizar el evento, los resultados fueron leídos en voz alta. De los 100 participantes, Lucía obtuvo el puntaje más alto. No solo en matemáticas, en todas las áreas. El auditorio estalló en aplausos. Muchos no podían creerlo. Otros simplemente admiraban en silencio. Al día siguiente, Lucía apareció en la portada del periódico local. Hija de mesera sorprende en Feria de Talentos. Lucía Ramírez, de apenas 13 años, cautivó al jurado con sus respuestas brillantes y su humildad conmovedora. En la escuela, las cosas cambiaron. Alumnos que antes la ignoraban, ahora querían hacer equipo con ella. Profesores que no la conocían, ahora la saludaban por nombre. Pero no todos reaccionaron igual. Algunos compañeros la veían como una amenaza, como una niña mimada por los medios. Y empezaron los rumores, las burlas discretas, las indirectas. Lucía los escuchaba, y a veces dolían, pero recordaba algo que su madre le dijo una vez. Cuando empieces a brillar, habrá quien no soporte la luz. No les bajes el brillo. Enséñales a encender el suyo. Así que siguió, estudiando, soñando. Soñaba con construir una escuela sin muros, un lugar donde niños de todas partes aprendieran sin miedo, donde nadie se riera de alguien por preguntar, donde los meseros, los limpiadores, los vigilantes pudieran traer a sus hijos y verlos volar. Una tarde, recibió una carta. Venía de una organización internacional que impulsaba el acceso a la educación en zonas vulnerables. Habían leído sobre ella. Querían invitarla a una pasantía digital. Le darían mentores, materiales, clases en línea. Lucía aceptó, y durante los siguientes 6 meses trabajó todos los días, a veces hasta las 3 de la mañana. Aprendió álgebra lineal, física conceptual, estadística avanzada, y también diseño de software, robótica básica, escritura creativa. Pero lo más importante no era lo que aprendía, era lo que pensaba hacer con eso. Lucía comenzó a cambiar, no en su esencia, sino en su visión. Cada nuevo conocimiento era una llave, cada nuevo mentor, una brújula. Pero mientras su mente crecía, también lo hacía el peso que cargaba en el corazón. Porque cuanto más aprendía, más veía la injusticia. Sabía que, aunque ella había sido vista, miles de niños como ella seguían invisibles, con el talento enterrado en silencio, sin acceso, sin voz, sin cuadernos, sin esperanza. Entonces se propuso un objetivo: diseñar una plataforma educativa gratuita, creada por jóvenes, para jóvenes, con contenido accesible, inclusivo, traducida a lenguajes indígenas, con herramientas para quienes no tienen internet estable. Un sistema híbrido, adaptable a la realidad de cada comunidad. Una especie de escuela sin paredes, sin barreras. Lo llamó Raíz. Al principio, nadie la tomó en serio. ¿Una niña? ¿De 13 años? ¿Dirigiendo un proyecto de ese tamaño? Pero ella no pidió permiso. Solo comenzó. Reunió a otros jóvenes con habilidades diversas: programación, diseño, narración, edición de vídeo, comunicación. Todos voluntarios. Todos con historias parecidas. Hicieron reuniones por videollamada desde celulares rotos, tablets prestadas, cibercafés. Durante un año completo, trabajaron sin parar. Lucía se convirtió en el corazón del proyecto. Grababa tutoriales desde su cuarto. Escribía textos pedagógicos desde su celular. Traducía contenido con ayuda de conocidos. Creó alianzas con bibliotecas comunitarias. Viajó, dio charlas. A veces con miedo. Siempre con fe. Y entonces pasó lo impensable. Un reconocido educador internacional compartió su proyecto en una conferencia global. La historia de Lucía se volvió viral. No por lástima, sino por admiración. Miles de personas visitaron la página de Raíz en cuestión de días. Se ofrecieron a colaborar. Universidades, ONGs, docentes retirados, estudiantes de otros países. El sistema creció, mejoró, se expandió. Lucía recibió cientos de mensajes diarios, algunos de agradecimiento. Mi hijo aprendió a leer gracias a ti.
Nunca pensé entender matemáticas hasta que vi tus vídeos. Gracias por creer que nosotros también podemos. Pero también hubo críticas, envidia, ataques. Decían que era un montaje, que nadie podía lograr eso a su edad, que era un producto mediático. Lucía lloró varias noches por eso. Pero entonces, su madre le dijo algo que se le quedaría grabado para siempre. Si cuando callabas te ignoraban y ahora que hablas te critican, significa que por fin estás haciendo ruido en los lugares correctos. Y siguió. El Ministerio de Educación del país la contactó. Querían integrar a Raíz al sistema público como piloto. Lucía aceptó, pero con condiciones claras. Nada de burocracia, nada de uniformes mentales. Si vamos a hacerlo, tiene que ser con dignidad, creatividad y respeto a las realidades de cada niño. Le dieron libertad y presupuesto. Lucía tenía ahora más de 14 años. Era asesor oficial de un programa nacional, pero aún seguía ayudando a su madre en el restaurante cada viernes, porque ahí estaba su origen, ahí estaba su raíz. Y fue en una de esas noches cuando volvió a ver a aquel hombre, el que, años atrás, se había burlado de su madre por no saber derivadas. Estaba en una mesa, solo, cabizbajo. La reconoció. Se levantó, se acercó. Sé quién eres. He leído todo. Te debo una disculpa por lo que dije aquella vez. Lucía lo miró. No me debes nada. Pero si puedes hacer algo. Lo que quieras. Abre becas en tu empresa para chicos como yo. No les preguntes si saben derivar. Pregúntales si tienen hambre de aprender. El hombre bajó la mirada. Asintió. Y cumplió. Pasaron los meses. Luego un año. Lucía tenía ahora 15. Y aunque seguía siendo la misma joven de voz suave y ojos grandes, el mundo la veía distinto. La respetaban, la invitaban, la citaban, pero no era eso lo que le importaba. A ella le importaban los niños que aún no sabían que podían cambiar sus vidas con una pregunta, los que no sabían que su voz importaba, los que aún creían que su lugar era callar y obedecer. A esos quería llegar, y entonces algo ocurrió. Un día recibió un correo. Venía de una escuela privada exclusiva, una de las más caras del continente. La directora le pedía dar una charla, pero no a los alumnos, a los maestros. Querían que Lucía les hablara sobre cómo conectar con estudiantes de contextos distintos, sobre cómo no repetir el error que tantos cometieron con ella. Lucía aceptó. La cita fue una mañana lluviosa. Entró sola, con su mochila, con su cuaderno, con una presentación que no traía gráficos elegantes ni frases rimbombantes. Solo historias, reales, crudas, vivas. Comenzó así. No vengo a darles cátedra. Vengo a recordarles algo que ustedes ya saben, pero que a veces se les olvida. Cada alumno que se sienta en su aula trae consigo un mundo. No es su deber cambiar ese mundo, pero sí es su deber no destruirlo. Habló de sus maestros, de los que la ignoraron, de los que la escucharon, de los que la empujaron, de los que la salvaron sin saberlo. Contó cómo una sola frase puede marcar a un niño de por vida, para bien o para siempre. Uno de los docentes, al final, se levantó con lágrimas en los ojos. Yo fui como Varela, y no sabes cuánto me pesa. Lucía bajó del estrado. Lo abrazó. Nunca es tarde para enseñar distinto, ni para aprender diferente. Esa frase se viralizó. Se volvió lema de campañas, de talleres, de congresos, pero Lucía quería algo más tangible, más duradero. Así que, con el apoyo de varios aliados, decidió abrir la primera sede física de Raíz, un centro educativo comunitario que funcionara como escuela abierta, laboratorio de ideas, espacio de contención emocional, aula creativa y lugar seguro para cualquier niño, joven o adulto que quisiera aprender, sin importar su historia. La sede fue construida en el barrio donde ella creció, en el terreno baldío que durante años fue basurero. Ahora era un edificio colorido, con murales pintados por artistas locales, bibliotecas donadas, mesas compartidas, redes de conexión. Se inauguró con una ceremonia humilde, pero poderosa. Vinieron vecinos, periodistas, políticos, educadores, antiguos compañeros. Incluso Varela, ya jubilado, asistió con su nieta. Cuando Lucía tomó el micrófono, no leyó nada. Solo miró a todos y dijo, «Este lugar no es mío, es nuestro. Es de quienes alguna vez creyeron que no eran suficientes. Es de quienes cargaron platos, limpiaron pisos,
vendieron dulces, y aún así soñaron con resolver ecuaciones y escribir poemas. Este espacio no es para enseñar a competir, es para aprender a vivir. La ovación fue tan larga que la directora local del sistema educativo no pudo contener el llanto. A partir de ese día, cientos de jóvenes asistieron a la sede de Raíz cada semana. Algunos buscaban reforzar materias. Otros querían aprender a programar. Algunos venían por ayuda emocional. Todos encontraban algo. Todos encontraban a alguien que los escuchaba. Lucía no solo enseñaba. Escuchaba, preguntaba, observaba. A veces, solo se sentaba entre ellos y decía, ¿qué te gustaría entender hoy que ayer no entendías? Esa frase se convirtió en el inicio de muchas transformaciones. Un día, sin previo aviso, Lucía recibió una carta oficial. Venía de una fundación internacional con sede en Ginebra. El remitente, Comisión Global por la Equidad Educativa. En la carta, la invitaban como ponente principal a un congreso mundial sobre el futuro de la educación. El tema, aprender sin muros. Lucía no sabía si reír, llorar o gritar. Ella, una adolescente latina, hija de una mesera, con acento de barrio y ropa sencilla, invitada a hablar frente a expertos de todo el mundo, pero aceptó, no porque se creyera capaz, sino porque sabía que, si no lo hacía ella, muchas otras voces quedarían sin eco. Durante semanas preparó su intervención. Ensayaba de madrugada. Leía hasta el amanecer. No quería sonar académica, quería sonar real, verdadera, humana, porque eso era lo que la había llevado hasta allí. El día llegó. Lucía subió al escenario con una libreta en la mano. No había teleprompter. No usó diapositivas. Solo su voz. Me llamo Lucía Ramírez. Soy hija de una mujer que sirvió mesas durante 20 años. Y hoy vengo a decirles que la educación no debe depender del código postal en el que naciste. Había silencio absoluto. Mi primer salón fue una cocina. Mi primer pupitre, una caja de verduras. Aprendí a sumar viendo a mi madre contar propinas. Aprendí a leer en los tiquetes de compra que ella traía. Y aprendí a soñar en las noches en que creí que todo estaba perdido, menos mi fe. Contó la historia de Raíz, de sus alumnos, de las madres que ahora aprendían con sus hijos, de los presos que tomaban cursos en su plataforma, de los migrantes que usaban sus recursos para enseñar en campamentos, de los ancianos que aprendían a leer y luego escribían cartas por primera vez en su vida. La sala entera estaba de pie cuando terminó. Algunos lloraban, otros no dejaban de aplaudir. Esa noche recibió cientos de mensajes de embajadores, académicos, activistas, jóvenes. Pero uno la sorprendió más que todos. Era un correo corto, firmado por un comité sueco. Decía, estimada Lucía, el mundo necesita más personas como usted. Nos honra informarle que ha sido nominada al Premio Aurora por Educación Humanitaria. Lucía dejó el celular sobre la cama y miró el techo. Pensó en su madre, en la esquina del restaurante, en la mesa donde fue retada a resolver una derivada, en la hoja manchada con tinta barata donde todo comenzó. Y entonces lloró, no por orgullo, por gratitud, porque entendía que nada de eso era casualidad. Era el resultado de haber decidido no quedarse callada, de haber creído en la raíz, incluso cuando el mundo solo veía tierra seca. Pasaron 2 años. Lucía ya tenía 17, pero no vivía como cualquier adolescente. Había fundado 2 centros comunitarios más. Tenía presencia en más de 15 países a través de su plataforma. Se había convertido en símbolo, en referencia, en faro. Sin embargo, ella seguía siendo Lucía, la que cargaba su cuaderno, la que ayudaba en el restaurante cuando podía, la que se sentaba a hablar con los niños sin grabar nada, porque sabía que lo importante no siempre se ve. Un día, fue invitada a volver a su escuela secundaria. La directora había cambiado. Había un nuevo aire. Le pidieron dar una charla a los alumnos de primer ingreso. Ella aceptó. Subió al mismo estrado desde donde antes la ignoraban. Observó los rostros jóvenes, inseguros, curiosos, algunos desafiantes, otros ausentes, y comenzó. Yo estuve donde ustedes están. Me sentaba en la última fila. No hablaba, no destacaba, y muchos pensaban que no tenía nada especial. Pero lo tenía. Todos lo tenemos. Se llama posibilidad, y solo se necesita una cosa para activarla: creer. Contó su historia, no como éxito, sino como proceso. Habló de miedo, de rabia,
de noche sin dormir, de burlas, de dudas, pero también de sueños, de personas buenas, de esperanza. Y al terminar, dijo, hoy puede que nadie sepa tu nombre. Puede que no tengas el mejor cuaderno, ni el mejor uniforme. Pero si tienes hambre de aprender, ya tienes más que muchos. No lo sueltes. Los alumnos aplaudieron de pie. Algunos se acercaron. Uno le regaló una pulsera de hilo rojo. Otro le pidió una foto. Una chica le dijo, yo también soy hija de una mesera. Quiero ser como tú. Lucía la abrazó. No seas como yo. Sé mejor. Ese día, Carmen, su madre, la esperaba afuera. Llevaba una bolsa con fruta picada y agua. Siempre lo hacía. Lucía la abrazó fuerte. Más fuerte que nunca. ¿Te acuerdas cuando resolví esa derivada? Claro. Ese fue el día que empezó todo. Carmen sonrió. Le acarició el cabello. No, hija, todo empezó mucho antes, el día que decidiste no dejar de hacer preguntas. Y así termina esta historia. Una historia que comenzó con una niña en una esquina del restaurante, y que terminó enseñándole al mundo que no importa de dónde vengas. Lo que importa es cuánto estás dispuesto a cambiar el destino, no solo el tuyo, sino el de todos los que vienen detrás.